Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a los trabajos del día de hoy y para iniciar tenemos el trabajo que va a presentarnos el doctor Imanol Ordorica. El doctor Ordorica es investigador titular C de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas y profesor de los posgrados de Estudios Políticos y Sociales, de Estudios Latinoamericanos y de Pedagogía, en donde imparte cátedra en temas de ciencias sociales y educación. Actualmente ocupa el cargo de director general de evaluación institucional de la UNAM. Obtuvo la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias, la maestría y el doctorado en ciencias sociales y políticas educativas por la Universidad de Stanford en los Estados Unidos. Cuenta con un amplio número de libros, capítulos y artículos sobre economía de la educación, política universitaria e historia de la UNAM. Es miembro fundador del Seminario de Educación Superior de la UNAM y responsable del proyecto de investigación Financiamiento de la Educación Superior en México. El doctor Ordorica es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha sido profesor invitado para impartir cátedra de posgrado en la Universidad Sorbona de París, la Universidad de Virginia, Estados Unidos, el Ministerio de Educación de la República de Bolivia, la Universidad de Cochabamba en Bolivia y la Universidad de Stanford en los Estados Unidos. Su trabajo en el área de relaciones entre la educación superior y los mercados globales fue distinguido en 2004 por la Frank Talbot Jr. Visiting University Chair de la Universidad de Virginia y en 2006 con la Alfonso Reyes Chair de Estudes Mexicains de la Universidad París III Sorbonne Nouvelle. Con nosotros el doctor Ordorica. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Gracias al doctor Adolfo Rodríguez Gallardo por haberme dado la oportunidad de participar en este evento con ustedes y gracias a ustedes por su presencia y por su disposición a que podamos establecer un diálogo sobre el tema de la visibilidad universitaria, digamos en general, para no restringirlo solo a la UNAM, aunque toquemos base en la institución que conocemos mejor. Es un poco difícil hablarle a especialistas en un tema en el que uno no es especialista, en el tema de la biblioteconomía, bibliometría, del manejo de las fuentes de información, etcétera, etcétera. Entonces, quiero aclarar desde el principio que yo vengo desde otra perspectiva, así que espero que no presente yo un conjunto de ideas que sean, digamos, tan básicas para ustedes que no resulte de este intercambio ninguna aportación. Pero en todo caso, con sus preguntas después de la presentación inicial o sus críticas y sus comentarios, podemos ir dirigiendo esto en un sentido más positivo. Bueno, la plática que yo voy a dar tiene que ver con lo que se ha ido convirtiendo en una gran industria editorial académica a nivel mundial. ¿Cómo es que hemos llegado ahí? A este tema. Si uno se ubicara en los Estados Unidos, probablemente podría tomar una perspectiva de análisis de este mundo de las publicaciones académicas que no solo toca a las universidades, sino que toca a otras instituciones productoras de investigación, de ciencia, de conocimientos. Pero casi inmediatamente que uno sale de los Estados Unidos, el resto del mundo no es como el país del norte nuestro, y la investigación científica y la producción de conocimientos se hace esencialmente en las universidades y fundamentalmente en las universidades públicas. Y en el mundo de América Latina esto es todavía más claro. Se hace, podríamos decir, casi exclusivamente en las universidades públicas. Entonces, hablar de qué es lo que ha pasado en esa interrelación entre producción de conocimientos
y desarrollo universitario es un poco el propósito del tema de mi presentación del día de hoy. Para esto tenemos que remontarnos al siglo pasado. Esto a fines del siglo XX sonaba durísimo, ¿no? Parecía que uno iba a empezar a hablar de liberales y conservadores disputándose nuestros países de América Latina, pero ahora es diferente. Entonces sí, quiero hablar más o menos de lo que ocurre con las universidades a nivel mundial a partir de los años 70, más o menos del siglo XX, en donde empiezan a perfilarse algunos cambios que se van percibiendo muy lentamente, pero que se aceleran, adquieren una enorme rapidez ya en la década de los 80. Esa universidad pública que casi me imagino que conocemos todos y con la cual hemos estado relacionados como académicos, como editores de publicaciones académicas, como especialistas en bibliotecas, etcétera, que había sido un espacio de enorme movilidad social, sobre todo en los años 40 y 50 en casi toda América Latina, que había sido constitutiva de las clases medias urbanas de nuestros países, que había generado la enorme modernización, hasta donde podemos hablar de modernización en nuestra parte del continente, y que había jugado un papel central en la construcción de los estados nacionales a partir de la formación de los profesionistas fundamentales para la constitución de las naciones y de su estructura básica. O sea, los abogados egresados de las universidades públicas pasaron a estructurar los sistemas de justicia nacionales, los ingenieros fueron fundamentales en la construcción de caminos, telecomunicaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué decir de los médicos de las universidades que constituyeron los sistemas de salud pública? Ese era el papel de la universidad latinoamericana y en otros países del mundo postcolonial, que de hecho constituyó una tradición universitaria completamente diferente a la tradición anglosajona, a la que hemos llamado la universidad constructora de Estado. Una universidad que en su momento, la época de oro, que en México más o menos se identifica con los años 50, con la construcción de esta ciudad universitaria, está a plenitud, produciendo cientos de egresados en las carreras profesionales más importantes, ¿no? Medicina, arquitectura, ingeniería, derecho, odontología, química, y están poblando o construyendo instituciones nacionales en cada uno de los países. Pero, como digo, empieza a cambiar el mundo, ¿no? A todos nos tocó, veo por la composición del auditorio, hay veces que uno habla de esto y no saben de qué estamos hablando, la llegada de Thatcher en Inglaterra y de Ronald Reagan al poder en Estados Unidos, y que marcó simbólicamente, junto con la erosión del mundo del otro lado del mundo oriental, del bloque soviético, digamos, marca la transición acelerada a la sociedad abiertamente del mercado y la competencia, y la erosión, y que no destrucción completa, del Estado benefactor, que en nuestros países puede decirse fue un Estado benefactor limitado, donde los sistemas de salud pública siempre tuvieron problemas, los sistemas de educación pública no fueron lo que hubiéramos querido, aunque ciertamente a veces se puede decir que fueron mejores antes que lo que son ahora. En fin, entramos en esa dinámica en la cual incluso en el ámbito discursivo se empieza a transformar la percepción del mundo con la idea de que lo privado es siempre mejor que lo público, que lo privado es eficiente, que lo privado es más justo, que lo privado garantiza mejores precios, mejores costos para productores y para consumidores. Empezamos a pensar en todo lo que nos rodea en términos de consumo y no de servicios o derechos, etcétera, etcétera.
Este discurso permea a las universidades fuertísimo. Es un discurso que empieza a plantear, primero, la emergencia de un gran número de instituciones superiores de carácter privado en casi toda América Latina. Quizás el caso brasileño es diferente porque en las instituciones privadas habían empezado a surgir desde antes de este boom que viene en los años 80 en el resto de nuestros países. Empieza a privatizarse la matrícula ante la contención, la falta de creación de nuevas universidades públicas y la demanda de los jóvenes de entrar a la educación superior y la desregulación. Se da paso a la oportunidad de que se empiecen a crear universidades de todo tipo, algunas privadas de mucha calidad y otras universidades garaje, universidades patito, como les llamamos aquí, o como en cada lugar se les denomine, ¿no? Las de muy baja calidad, las trampas para estudiantes que no tienen otra oportunidad de llegar a obtener una licenciatura. Universidades, por cierto, que no producen conocimiento. En las universidades públicas, desde los años 60 prácticamente, por lo menos en México, se tiene el fenómeno de la profesionalización académica, en donde de las escuelas tradicionales, en donde llegaban los abogados practicantes a dar clases de derecho por las tardes o temprano por las mañanas, empiezan a aparecer en esas escuelas y en otras que van tomando fuerza, como las facultades que hacen ciencia, física, biología, matemáticas o química, o investigación en ciencias sociales, empieza a aparecer la figura del profesor o investigador de tiempo completo. Empiezan a generarse una multiplicidad de publicaciones académicas. Yo creo que la mayoría de las revistas históricas de nuestra universidad datan más o menos de los años 70, ¿no? Es cuando las comunidades académicas empiezan a plantearse no ya las revistas profesionales que los abogados se habían planteado desde antes, que servían para llegar a quienes ejercían la profesión del derecho en el ámbito del sistema judicial mexicano, sino a quienes hacían investigaciones sobre la Constitución, sobre la historia del derecho en América Latina. Empiezan a producir otro tipo de publicaciones diferentes, las revistas de investigación. Y en este modelo de revistas de investigación, que va surgiendo apenas casi cuando empieza a modificarse el sentido que va teniendo la universidad pública en nuestros países, parecen dos tendencias contradictorias. En el momento de mayor expansión, cuando se consolidan las plantas académicas que producen conocimientos, cuando éstas dan lugar a publicaciones científicas que van adoptando los modelos internacionales clásicos del Peer Review Journal, que por estos años se instala como el mecanismo fundamental de producción académica en el ámbito de las publicaciones, ¿no? Curiosamente, es también el momento en el cual se empiezan a imponer una serie de políticas internacionales y nacionales, muchas políticas nacionales guiadas desde el ámbito internacional por los organismos que prestan dinero, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que obligan al recorte de presupuestos, a la baja de los subsidios a las instituciones públicas de educación superior y a muchos otros ámbitos de la sociedad, pero también la valoración, esa valoración discursiva de la competencia y el mercado como elementos articuladores de la sociedad que permea todo, incluyendo a las universidades como espacios no solo de formación de profesionales, sino ahora también de producción de conocimientos y de investigación que tienen sus publicaciones y que tienen sus salidas académicas en estas publicaciones. Entonces son dinámicas muy contradictorias que parecen chocar muy fuerte en los años 80, 90 del siglo pasado,
en donde se nos caen los presupuestos para la publicación de revistas, en donde los proyectos de construir conglomerados empiezan a enfrentar las mayores dificultades, en donde la posibilidad de obtener las suscripciones a revistas extranjeras son cada vez más difíciles, y en donde se va articulando también un gran mercado de la producción académica, un gran mercado que estaba más o menos disperso todavía en los años 80, ¿no? Pero que se va como consolidando en los dos sentidos de la palabra consolidar, en el sentido de que se va estableciendo con firmeza, pero también consolidando en el sentido empresarial, de que se va fusionando en unas pocas o en un número mucho más limitado de casas editoriales, de empresas, etcétera, etcétera. Entonces, vivimos ese mundo contradictorio de fines del siglo XX, en el cual se adopta en nuestras universidades una idea que autores norteamericanos para sus propias universidades llaman el capitalismo académico, en donde la universidad deja de ser un productor desinteresado de conocimientos y un formador de profesionales para concentrar su atención y sus recursos en la producción de conocimientos o de otro tipo de bienes intercambiables en el mercado. Es decir, la producción de bienes privados que se constituyen en mercancías en un país que es dominante y cuya idea de universidad se vuelve también dominante, ¿no? La idea de que se pueden producir patentes, se pueden vender muchas patentes, es más, que se puede tener parques industriales asociados a nuestras universidades y producir cierto tipo de mercancías con las patentes que tiene la universidad. La Universidad de Stanford obtiene la patente del DNA, que usufructa por 15 años. Cualquier investigación, cualquier medicina que utilizara la estructura del DNA tenía que pagarle regalías a la Universidad de Stanford por esta utilización. Otras universidades de los Estados Unidos muy vinculadas a empresas, quizás patentes no tan famosas como esta, pero estaban de lleno en la producción de alrededor de 80,000 patentes al año en las universidades norteamericanas, ¿no? Entonces, el mercado y la universidad en un país en donde universidad y empresa habían estado relacionados históricamente, obtienen una articulación muchísimo más estrecha y mucho más importante. Y ese modelo se expande hacia el resto del mundo y se va volviendo como el gran referente para las universidades de clase mundial. Este es un término que entre los estudiosos de las universidades y los diseñadores de políticas públicas empieza a instaurarse con mucha fuerza. Queremos ser una universidad de clase mundial, por lo tanto tenemos que parecernos a una universidad norteamericana que básicamente va dejando de poner el énfasis en la producción, en la formación de profesionales, que va dejando de poner el énfasis en la producción de conocimientos de por sí, nada más porque sí, y que va centrando cada vez más sus estrategias en la producción de bienes intercambiables en el mercado, es decir, de mercancías. Pero resulta que en los países de América Latina y de casi todo el mundo no hay compradores para nuestras mercancías. Si el doctor Rodríguez Gallardo quisiera vivir de las regalías que le producen sus libros y artículos, no estaríamos aquí, seguramente estaría dedicado a otra cosa como la gran mayoría de nosotros. Entonces, esta noción de que la universidad podría regirse por sus posibilidades de intercambio con el mercado queda puesta de lado ante la falta de realismo y de posibilidades de ponerse en práctica. Pero seguro que en sus países, igual que en el nuestro, estos temas se debatieron mucho en los años 90 y se dio prioridad a los institutos de ingeniería y a esos institutos que vendían 2 patentes cada 10 años y que eran el prototipo de nuestras instituciones, que tienen los edificios más modernos dentro del campus, cosa que ustedes pueden ir a constatar y que se supone que son la parte dura y fuerte de la universidad. Entonces, las ciencias sociales y las humanidades, por ejemplo, o la investigación básica en las áreas científicas,
empieza a quedarse sin piso. Lo que ocurre entonces en este mundo del mercado y la competencia es que empiezan las políticas públicas a obligarnos a adoptar reglas del mercado al interior del trabajo académico. Y se deprimen los salarios de los académicos, en el caso mexicano, de 1975 a 1985 cae el poder adquisitivo del salario de un profesor en más o menos 80%, ¿no? En términos reales. No cae más bajo, pero cae más rápido que el salario mínimo. Y entonces se ponen en práctica una serie de sistemas de estímulos o sistemas de pago por rendimiento o de pago por méritos, que no se llaman, de estímulos sí les llamamos así, pero no se ha dicho abiertamente que son básicamente sistemas de pago por rendimiento, en donde hacemos una asignación de valor interna a nuestro trabajo académico. Entonces decidimos que un artículo publicado en una revista extranjera con arbitraje vale tantos puntos y tal y cual, y de esta manera nos movemos en una especie de mercado. No es un mercado de verdad, porque no se vende ni se compra nada, pero adoptamos reglas de mercado y establecemos un pseudo mercado dentro de la universidad. Y gracias a ese pseudo mercado, en un programa, el nuestro se llama programa, el PRIDE, pero ¿cómo se llama? Es que es Pride, ¿no? No en balde escogieron esas siglas, que es un poco de lo vergonzoso del asunto también. Programa de rendimiento y incentivos, no sé, alguna cosa de este estilo. Entonces resulta que las publicaciones se vuelven un tema central, fundamental, porque 2/3 partes del ingreso de un académico de la UNAM provienen, unos del PRIDE y otros del Sistema Nacional de Investigadores, y los dos funcionan exactamente sobre la misma lógica. Vamos a medir en comités de pares, vamos a medir la producción académica de tal o cual investigador en su campo. Y por supuesto que no todas las publicaciones son iguales, ¿no? Para empezar, hay una valoración muchísimo más alta. El sistema se funda en lo que se hace en las ciencias duras, particularmente en la física. Entonces, formas tradicionales de evaluación que utilizaban los físicos se trasladan al resto del mundo académico, y entonces lo que más vale hoy en día, incluso en las humanidades, es un artículo publicado en revista extranjera, ¿no? Y con alto factor de impacto, ¿no? Entonces ya empieza uno a hablar de cosas, ¿y ese animal con qué se come? ¿No? Si veníamos de hacer academia casi así, uno sacrificaba, se supone, posibilidades de ingreso que podría haber obtenido si se dedicaba a la profesión fuera de la universidad, por esta intención de dedicarse al conocimiento y a la formación de estudiantes, ¿no? Pero resulta que estábamos de repente metidos en una lógica que parecía similar. Ahora resulta que tengo que producir mínimo 2 artículos al año, que en lugar de producirlos para que los lea alguien que me interesa que los lea, es preferible que los lea alguien o que no los lea nadie en una revista que está publicada en Estados Unidos, porque a quién le va a interesar un artículo sobre la historia de las relaciones de poder en la UNAM que está publicada en el Journal of Higher Education, ¿no? Pero si lo publico en una revista como la Revista Mexicana de Sociología, no vale tanto. ¿Y por qué no vale tanto? Porque tanto al nivel de instituciones como al nivel de publicaciones se construyen a final del siglo pasado sistemas de jerarquización claramente establecidos, ¿no? Y muy comercializados. El sistema de jerarquización de las universidades se llama rankings. Sale básicamente en 1993, aunque en Estados Unidos existía desde muchos años antes el US News and World Report, que hacía clasificaciones jerarquizadas de programas académicos, ¿no? En realidad, los rankings se vuelven un fenómeno internacional
cuando 3 académicos chinos de la Universidad de Shanghái Jiangtong, 3, se encuentran con un modelito, ¿no?, con el cual pueden clasificar a 2000 universidades de todo el mundo y decir que unas son mejores que otras en una clasificación normalizada, ordenada, que mide cuántos premios Nobel salieron de sus aulas, cuántos premios Nobel dan clases en sus aulas, cuántos artículos en revistas indexadas en ISI tiene esa universidad, cuántos académicos internacionales tiene en el total de la planta académica, y una variable ahí, disque de ajuste de tamaño, que no queda muy clara cómo la armaron y que es motivo de gran polémica. Pero sale el ranking de Shanghái, o ARWU, Academic Ranking of World Universities, sale el Times Ranking, que era un suplemento del periódico Times de Inglaterra, pero que se convierte rápidamente en una empresa privada, que junto con otra empresa privada que se dedicaba a colocar egresados de escuelas de negocios en empleos en todo el mundo, que se llama Quacquarelli & Simmons, forman este otro ranking que tiene las mismas variables, nada más que usaba a veces Scopus, otras veces ISI, y que tiene una parte reputacional, porque hace encuestas a empleadores, hace encuestas a académicos, por supuesto que seleccionadas por ellos, y producen resultados relativamente similares a los del ARWU, aunque las universidades inglesas siempre están un poquito mejor que en el ranking de Shanghái, donde las americanas dominan. Y a final de cuentas acabamos hoy en día como con alrededor de 20 distintas clasificaciones, de las cuales 5 o 6 se han vuelto muy famosas. No me quiero detener ahí. Pero un punto nodal de las clasificaciones de universidades a nivel internacional son el sistema de clasificación y jerarquización de las publicaciones académicas también a nivel internacional. Probablemente saben esta historia mejor que yo. ISI se funda esencialmente como una herramienta de búsqueda, sobre todo orientada a la producción de conocimientos en las ciencias médicas, ¿no?, y va pasando de ser una herramienta de búsqueda a un sistema de medición bibliométrica y de alguna manera a la extrapolación de la noción de calidad académica, que se fundaba en la evaluación por pares, a la noción de calidad académica internacional a través del proceso de indexación. Entonces, ISI va absorbiendo distintos sistemas de clasificación y de indexación de revistas, ¿no? Va volviéndose cada vez más empresarial. A ISI, que era una empresa, se convierte en una empresa, luego la compra Thomson, que era esa empresa vieja que hacía bulbos, ¿no?, para televisiones y material de electrónica. Thomson compra ISI y se vuelve ISI Thomson, y luego llega Reuters, la empresa de información internacional, y compra ISI Thomson, y ahora se llama ISI Thomson Reuters, y si ustedes entran a la página ahora, ya el ISI se lo quitaron y se llama el Web of Knowledge de Thomson Reuters. Y revista que no esté en el Web of Knowledge of Thomson Reuters no existe, para todo fin práctico. Pero claro que es el mundo internacional de la competencia, y entonces la casa editorial Elsevier, una de las casas académicas más poderosas del mundo, produce su propio sistema de indexación de revistas y de medición de bibliometría sobre las revistas indexadas, y entonces se construye como el otro gran gigante de la clasificación. Entonces, las clasificaciones de universidades utilizan una u otra de ellas, ¿no?, o Scopus o ISI, llamémosle ISI todavía, ¿no? En algunos segmentos de la universidad se utilizan también como referente las publicaciones que están hechas en revistas indexadas en estos índices internacionales. Nosotros habíamos hecho índices nacionales como el de CONACYT,
que se supone que era una idea de recoger las revistas más prestigiadas del país y que hoy en día ya no tiene ninguna importancia, ¿no? Por lo menos en el área de ciencias naturales y exactas, nadie se fija en cuántas publicaciones tiene un académico en las revistas indexadas en CONACYT, se fijan en cuántas tienen en las revistas indexadas en ICI y en Scopus, ¿no? Entonces, se ha ido armando todo un mercado, ¿no? En el que participan las casas productoras de rankings y las casas editoriales que para esta además han sufrido un proceso de desarrollo en donde uno antes mandaba un artículo a una revista internacional, por ejemplo la revista Higher Education, lo evaluaban y lo publicaban o no lo publicaban, pero ahora tiene que pagar una cantidad, $25, simplemente para que el artículo sea recibido y evaluado y, por supuesto, publicado o no publicado. En el área de ciencias hay revistas de física y de astronomía que cobran $100 o más por recibir un artículo. Entonces, las distintas casas editoriales, Springer, Kluwer, Academics, que ya no les puede uno seguir la pista porque ya las compraron unos y otros, está Taylor & Francis y Routledge, ya más en el ámbito de los libros, aunque también con algunas revistas, Kluwer, Elsevier, esto lo conocen ustedes mejor que yo. Pero es un mundo que se está reacomodando, y no se está reacomodando porque es que esta se ha vuelto más de ciencias sociales y esta está más orientada a las disciplinas de la nanotecnología y esta casa está más orientada a las disciplinas de las ciencias duras y las matemáticas. No, se están reacomodando financiera y comercialmente, se absorben unas a otras y se construyen estos grandes conglomerados de publicaciones académicas. Se vinculan estos conglomerados con las casas que hacen la bibliometría y la indexación, ¿no? Y esto está vinculado con las grandes empresas que hacen la clasificación de las universidades y que empiezan, por ejemplo, el grupo de la Escuela de Educación de Shanghái que hizo el ranking, funda una empresa ligada a la universidad, pero de esta manera puede ya vender servicios y entonces ofrece servicios de consultoría para mejorar la ubicación en los rankings internacionales. Quacquarelli & Simmons se separa de Times Higher Education, establece su propio ranking y en la última reunión de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en México, de los responsables de información de esta asociación, que incluye todas las universidades de este país, se presenta la plática magistral, la da Quacquarelli & Simmons, que ofrece a las universidades una consultoría que les permitirá estar entre las 200 primeras del ranking en un año, ¿no? Y la Universidad de Guanajuato la contrata. Entonces resulta que va a superar a la UNAM, a la Universidad de Sao Paulo, a todas estas instituciones, ¿no? Con una buena asesoría. Y empiezan a pagar servicios, las universidades pagan para estar en las páginas web de los rankings internacionales y, por supuesto, pagamos muchísimo dinero para contratar los servicios de ICI y Scopus, que antes eran para hacer búsquedas y poder estar al día en la producción científica, pero hoy son para construir nuestros currículum y cada vez que tenemos que someternos a un proceso de evaluación, entramos ahí a ver cuántas citas tenemos, en qué revistas de qué factor de impacto están publicados nuestros artículos, etcétera, etcétera, que se han transformado completamente. Entonces, el mundo editorial de la academia se transformó tan radicalmente como el mundo en el que habitan las universidades. Y ha sido uno de los pilares de la transformación interna de la vida académica de las instituciones, de la vida de los académicos, ¿no? Nosotros dependemos fundamentalmente de la relación que se puede establecer entre una universidad y las grandes casas indexadoras de revistas. Llevamos un año discutiendo cómo hacer que de las
140 y tantas revistas académicas que publica la UNAM, 157 teníamos listados nosotros a principios de 2010, ¿no? Con datos de 2009. ¿Cómo hacemos para que estas revistas entren a ICI y a Scopus, ¿no? Hemos visto que quizás la vía más, hay varias vías simultáneas que hay que tomar, que van desde la negociación bárbara y brutal del mercado, que es como nos han explicado nuestros colegas españoles y brasileños, que negocian a nivel nacional, no una universidad por separado, y que llegan y se sientan con ICI y le dicen en euros: el contrato con ustedes es de 34 millones de euros para el próximo año, para todas las universidades españolas. Y está muy bien, lo vamos a hacer, nada más que aquí hay un listado de 100 revistas académicas españolas que cumplen todos los requisitos que ustedes establecen para estar indexadas. Vamos entonces a negociar el acceso de estas revistas a su índice. Entonces, probablemente no entraron las 100, no sabemos exactamente cuántas, pero de que los españoles se fueron para arriba en sus números en ICI y también en Scopus es clarísimo. Y si uno ve el cambio del año 2006, 2007, 2008 de las universidades brasileñas y portuguesas que se fueron en la cola de la lengua portuguesa, ¿no? Pasó lo mismo. Los brasileños negociaron en bloque con ICI y con Scopus, metieron montones de revistas y se fueron para arriba, ¿no? Pero por otro lado tenemos también que trabajar con 150 revistas en nuestra universidad para que estas revistas puedan entrar a los índices, y entonces hay que ayudarles a adoptar técnicas más modernas de administración de las revistas. Hay que evitar la endogamia de las instituciones educativas, en donde comentábamos, una revista no tiene citas más que de esa misma revista. Tenemos que ver si hay revistas que se sostienen o no se sostienen, y tenemos al mismo tiempo el reto de cómo no sucumbimos a la dinámica de que todo lo que hacemos es simplemente para podernos ubicar ahí donde dicen que tenemos que estar. O pongámoslo en un terreno más bajo, en la opción siempre del académico de decir: ¿a dónde mando mi artículo? Yo quisiera que me leyeran aquí, es más, yo preferiría que mi artículo saliera publicado en un semanario o en un periódico, pero lo tengo que publicar en una revista académica. Bueno, por lo menos que fuera en español, en una revista que circulara por América Latina, porque me interesa ese debate académico. Pero por otro lado, el año que viene me toca pasar de titular B a titular C, y entonces, ¿dónde va a contar más mi artículo? ¿Cómo le hago? Lo mando entonces a una revista en inglés, por supuesto, ¿no? Y entonces hay esta permanente contradicción. Esta es una de las contradicciones. La otra contradicción es que todo lo que nosotros estamos produciendo aquí se produce con dineros públicos, pero que esos dineros públicos están terminando y se están enfocando a la publicación de una manera en la cual las casas editoriales comerciales acaban controlando el contenido o el conocimiento que nosotros hemos producido. Entonces, no es tan fuerte como patentar, pero estamos por lo menos limitando por un número de meses, en algunos casos, años en otros, el acceso de nuestros colegas que no pueden comprar las suscripciones a estos índices de revistas a los artículos que estamos produciendo. Entonces, tenemos frente a nosotros una serie de contradicciones que el mundo editorial nos está planteando en términos del quehacer universitario. Y voy a terminar la plática planteando un poco algunas posibilidades de estrategia que habría que asumir y que hemos discutido colectivamente. Por un lado, tenemos un sistema colonial. Es colonial porque nos impone incluso una lengua, ¿no? Que es el inglés como la lengua de la academia, ¿no?
es colonial porque extrae recursos de nuestros países para que nosotros podamos figurar en sus revistas, ¿no? ¿Cómo nos planteamos una estrategia de colonización desde la periferia, podríamos llamarle, usando un concepto clásico, ¿no? ¿Cómo colonizamos desde la periferia esos sistemas coloniales de jerarquización y de ordenamiento de las publicaciones académicas? Bueno, creo que nosotros tenemos que hacer enormes esfuerzos por garantizar que nuestras revistas estén ahí, en español, para que nuestros colegas nos lean también ahí y para que se nos elimine la disyuntiva de publicar en inglés o publicar en nuestra lengua y orientado a nuestra región. O sea, esto se trata de estrategias que van desde el nivel institucional, es decir, de cada universidad, al nivel nacional, al nivel regional. Deberíamos ser capaces de construir desde Cielo o desde alguna de las otras alternativas, Latindex, desde cualquiera de los esfuerzos que nos hemos planteado en América Latina, ser capaces de construir una estrategia regional de copamiento, de inundar a ICI y a Scopus con demandas de acceso de nuestras revistas. A veces hemos sido autocomplacientes. La Revista Mexicana de Sociología ha cumplido, creo que 85 años de existencia. Es una revista bien establecida, muy prestigiada, y habla uno con el editor y dice, ¿por qué no estás en ICI y Scopus? No, porque es que no dejan entrar revistas que no estén en inglés y no dejan entrar revistas de ciencias sociales. Y resulta que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que tiene 8 años de antigüedad, tiene una revista de ciencias sociales que se llama Andamios, que tiene 4 años de existencia, y Andamios está en ICI. ¿Y por qué está? Porque tuvo una editora fundadora que se propuso hacerlo y no tenían lana para negociar, ellos sí que no negociaron un contrato, y logró la entrada de su revista a ese índice. Y eso hace que si hacemos un ordenamiento de artículos publicados en revistas indexadas en ICI, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México salga más alta que el Colegio de México. Por supuesto, no podemos inferir de ahí que la calidad de esta universidad es mayor que la del colegio, no me meto a esa discusión, pero en los números fríos le da una presencia, una visibilidad a esta pequeña universidad por una iniciativa bien lograda y un esfuerzo hecho en la dirección correcta. O sea que tenemos que hacer ese esfuerzo de colonización, ¿no? Por el otro lado, tenemos que, a través de los números grandes, y nosotros en conjunto tenemos números muy grandes, para lograr convenios con estas casas editoras de acceso abierto a las revistas. Y entonces nos pueden decir, no, es que esto no se puede hacer. El año pasado, los académicos del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, votaron por unanimidad que todos los artículos académicos que produjeran serían de acceso abierto a través de un portal de la universidad. Y le dijeron a las casas editoras, ¿hacemos un convenio o dejamos de publicar con ustedes? Y entonces una política universitaria logró convenios en donde a través del portal del MIT se puede entrar a toda la producción de sus académicos sin ninguna restricción, sin tener que haber comprado las suscripciones a ICI, a Scopus, a JSTOR, a Muse, a nadie. Entonces, esto nos lleva al segundo planteamiento de estrategia, que es uno que estamos discutiendo también en la actualidad en la UNAM. Nuestras universidades viven de los recursos públicos y tienen que tener la capacidad de poner a disposición de la sociedad todo lo que producen y todo lo que mantienen, todos los acervos que tenemos, todos los
artículos que producimos, todos los libros que publicamos, todos los filmes que están en nuestra filmoteca, los audios que están en Radio UNAM, todo tendría que estar y tiene que estar, y nos proponemos que esté a disposición y acceso abierto al público. Entonces, tenemos que lograr hacer que estas estrategias que parecen muy contradictorias en un mundo tan comercializado, en donde estos gigantes de las publicaciones académicas y de la valorización de las publicaciones académicas parecen estar dominando el mundo de la academia, tenemos que reaccionar desde el mundo de la academia con iniciativas y alternativas muy concretas. Y entonces romper esa lógica de que el mercado es el que dirige lo que hacemos dentro de las universidades, para poder establecer que lo que se hace dentro de las universidades puede tener conexiones con el mercado, puede ser muy benéfico que mantenga en algunos ámbitos conexiones con el mercado, pero no se circunscribe a aquello que puede intercambiarse ni en el mercado de las mercancías tradicionales, de los bienes así que se venden y se compran, ni en el mercado de la academia en el que se han constituido las publicaciones internacionales y las casas indexadoras de revistas, ¿no? Entonces, bueno, yo lo dejaría aquí y creo que hay tema para una buena discusión. ¿Tienes tiempo para preguntas? Sí. ¿Cuánto tiempo? ¿Me da un programa? Bueno, no sé, es lo que voy a ver. Bueno, tenemos tiempo. El doctor Ordorica creo que nos ha presentado una plática por demás interesante. Tenemos tiempo para unas preguntas o comentarios breves que tengan que hacer, no que hagan otra ponencia, pero si hay alguna pregunta, duda, comentario. Sí, aquí. Espérate, Elsa. Soy Elsa Barberena de la Facultad de Filosofía y Letras. Yo quería preguntarle si esta segunda iniciativa que menciona usted está relacionada con el programa de Hábitat Puma, en el que pues sí tenemos la oportunidad de poner nuestras investigaciones a un nivel pues internacional, porque pues cualquiera puede entrar a estos documentos. ¿Juntamos varias o...? Como tú quieras. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ahí hay dos. Bueno, Hilda Caballero, de Investigaciones Económicas. Creo que la segunda propuesta tiene que ver con la creación de los repositorios aquí en la UNAM, pero como ayer veíamos en las ponencias, parece que cada dependencia está discutiendo la forma como va a crear sus repositorios y no hay como un lineamiento institucional para seguir algunos pasos para esta creación. Entonces creo que estamos todavía como muy perdidos en las dependencias, en la definición de los repositorios, que creo que sería como el camino más claro para dar el acceso abierto a toda la producción en la UNAM. Entonces yo creo que valdría la pena que como institución se llevara a cabo o se emprendieran pasos firmes de por dónde avanzar en la creación de los repositorios. Ok, gracias. Muchas gracias. También acá tenemos otra pregunta, por favor, Martita. Hola, buenos días. Isabel Galina, del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Me pareció muy interesante la plática. Y retomando el punto de los repositorios, creo que también otro asunto es la iniciativa de Open Access fue firmada por el rector de la Fuente hace ya más de 8 o 10 años, creo que fue.
Y ha sido muy interesante, la semana pasada, hace unos meses estuve en una plática en donde la persona dijo, es que es claro, ya el problema del apoyo de parte de la administración universitaria ya no es un problema en el acceso abierto y repositorios. Y yo le comenté, bueno, yo creo que en la UNAM sí lo es, no hemos tenido ese respaldo todavía de directrices claras, qué es lo que está pasando, cuál es la declaración de Open Access para la UNAM, cuál es la situación del repositorio para la UNAM y quiénes deben de ser los responsables de dirigir esta iniciativa. ¿Es la DGB, es la Secretaría General, es la DGTIC? ¿Cómo se puede manejar esto? Porque obviamente tiene que ver con todos. Por lo tanto, creo que están haciendo estas iniciativas a nivel institutos porque no ha habido una respuesta institucional. La pregunta sería, ¿cómo ven ustedes, cómo ves cómo ves esto en torno al tipo de trabajo que están haciendo ahí en la dirección? Muchas gracias. ¿Respondes esta rueda? Sí. Bueno, la verdad es que las tres están muy ligadas las preguntas. Y creo que puedo responderlas cometiendo una indiscreción, que es no anunciando, pero sí filtrando, como se dice, una iniciativa muy grande que está a discusión y que se va a presentar en breve por parte del rector de la universidad. Llevamos casi un año trabajando juntos en un grupo que se llama el Grupo de Visibilidad, que arrancó de la preocupación de qué le estaba pasando a la UNAM en los rankings y que afortunadamente nos movimos rápidamente de ahí porque decidimos que aunque los rankings son muy importantes, y sí son muy importantes, pueden significar, son clave en la negociación del presupuesto y cosas de este estilo, o sea, son más importantes en la relación de la universidad hacia afuera que en que realmente describan nada de lo que verdaderamente pasa en las universidades. Luego puedo contar algunas anécdotas sobre esto si hay tiempo. Pero nos movimos a la lógica de decir, no, el asunto está enclavado en el punto de la responsabilidad social de la universidad, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para cumplir con esa responsabilidad de que todo lo que hacemos sea de acceso público? Entonces, lo que tenemos que hacer es incrementar la visibilidad de la UNAM. Y se establecieron dos estrategias. La primera estrategia se llama Toda la UNAM en línea, y la segunda estrategia, no me acuerdo exactamente el nombre, pero es todas las revistas de la UNAM a los índices internacionales. Bueno, las tres preguntas iban más referidas al asunto de Toda la UNAM en línea. La idea es que en el plazo de unos cuantos meses se anuncie por parte de la Universidad Nacional un proyecto de que la UNAM va a hacer un esfuerzo de un número de años que trasciende las varias administraciones universitarias, ¿no?, para ir ubicando en línea o identificando cosas que están, pero que están ahí perdidas, ¿no?, de manera ordenada y sistemática, un montón de cosas. ¿De qué estamos hablando? Artículos publicados por académicos de la UNAM en revistas de todo tipo, nacionales e internacionales. Todos los libros que tienen ISBN de la UNAM. Los acervos que tiene la universidad, por ejemplo, la Hemeroteca Nacional. Las colecciones que se han producido a partir de la investigación, como Unibio, que se encuentra en uno de los repositorios, toda la documentación sobre docencia, planes y programas de estudio, carreras, hasta planes de materia y material didáctico que se ha producido muchísimo para educación en línea, por ejemplo. Las colecciones de la Filmoteca y algunas que están digitalizadas se van a empezar a poner en línea. Las colecciones de Radio UNAM, por ejemplo, como aquella, yo no sé si la recuerden, de Voz Viva de México, con todos los poetas, intelectuales, Monsiváis o los viejos refugiados españoles, que sea accesible digital, de forma digital.
las videoconferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Los servicios que provee la UNAM, cómo hace uno para llevar a su perro a veterinaria y a quién tiene que ver. O sea, toda la UNAM en línea, ¿no? Esto, además, probablemente irá acompañado de una iniciativa, esto no me corresponde a mí, les toca más a los abogados, una iniciativa de ley que existe en muchos países del mundo, pero no aquí, que obliga a las instituciones que reciben financiamiento público a que todo el conocimiento que producen lo tengan que hacer público, tomando en cuenta que hay procesos en donde hay patentes y hay cosas de este estilo que también se promueven en las universidades, pero esencialmente que todo lo que se produce sea público, ¿no? Entonces va más allá de los repositorios, va más allá de un portal, es una filosofía general de la universidad, una política a instrumentar que no puede ser centralizada, pero que sí puede tener algunas normas y directrices para que las entidades académicas puedan ir en la misma dirección, o más o menos en la misma dirección. Pues se trata también de pasar de los repositorios a los sistemas de información, porque de nada nos sirve tener todas las fotografías de arte que tiene el Instituto de Investigaciones Estéticas ahí puestas en un repositorio sin orden ni concierto. Tiene que haber un sistema de búsqueda adecuado para que uno pueda realmente beneficiarse de toda esa información. Uno de los elementos clave, hay dos o tres elementos clave, que es establecimiento de normas no jurídicas, de normas de digitalización, por ejemplo. Bueno, y uno de los proyectos clave es la construcción de un proyecto de digitalización en la universidad no centralizado, o sea, va a tener una parte muy importante en la DGTIC, pero la idea es que pueda ir a las dependencias, pero con normas muy claras. Vamos a digitalizar así, en estos formatos, en estas tamaños, si van a ser imágenes, van a ir en JPEG con no sé cuánta densidad, no sé, detalles técnicos que permitan una relativa uniformidad en un mundo que no es uniforme. Perdón, tratar de reglamentar el Internet también es un problema muy complejo, pero establecer ciertas orientaciones muy básicas. Y por el otro lado, por supuesto que estamos enfrentados a la parte jurídica de los derechos de autor, hasta en las tesis estamos enfrentados a eso, porque otro de los proyectos es todas las tesis en línea. Bueno, resulta que ahora hay que hacerle firmar a los estudiantes una carta de que están de acuerdo a que se ponga su tesis en línea, cosa que antes no se hacía porque ni uno no se lo imaginaba. Entonces hay que ver casi caso por caso, y el jurídico de la UNAM está atento a esta parte del proyecto, qué podemos subir y qué no podemos subir, pero vamos a ir subiendo en la manera más ordenada posible todo lo que haya. Y luego, esto depende un poco de la administración central y de que ponga algunos recursos y ciertas normas y cosas, y muchísimo en las comunidades académicas. Porque, por ejemplo, en nuestro instituto, Hilda, en económicas, hay gente que tiene series históricas de salarios mínimos desde quién sabe cuánto, las tiene guardadas en su cajón o en su CD, ¿no? Y podían ser cosas que tiene cada académico que resultaran muy relevantes de poder poner en línea, y luego hay otras que no vale la pena poner en línea, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo desde abajo de que los académicos propongan, miren, yo tengo estas cosas, creo que pueden ser de interés para alumnos, para gente, materiales didácticos, materiales de formación, bases de datos que construimos para investigaciones, recopilaciones, un montón de cosas que se pueden hacer. Y estamos en esa dinámica, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, pues desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Yo quisiera dar las gracias al doctor Ordorica por esta charla tan interesante y tan llena de ideas, y bueno, darle un reconocimiento para el PRIDE. Ah, claro. Muchas gracias. Luego le dan a uno una taza y dice, no, mejor dame un diploma, ¿no? Gracias y mucho éxito.